Justifique la casa entonces. Fue comprada justo cuando era presidente de Sur. Hay que justificarla porque no aparece en la declaración jurada. Y eso es Exactamente. lo que Sí, ellos pueden decir que es claro, sospechoso. pero eso Porque tiene... una casa, usted, como usted acaba de decir, puede tenerla. Exacto. Entonces, bueno, otra Se vez el lo tema. explico sencillo. Entonces, le decía que muchos no conocen o los que ven ahora mi trayectoria privada profesional. Yo soy un profesional de 30 años de servicio que he trabajado en el sector privado en diversas áreas y con iniciativas privadas y empresas. En el año 98 formé una empresa de ingeniería que ha construido muchos proyectos que están ahí. Que también tenemos representación internacional en el año 2001 del principal software con el cual se utiliza para desarrollar los proyectos de infraestructura. Todo lo que se vende en Latinoamérica desde el año 2001-2002, de esos software, que es el principal software, nosotros tenemos dealer, a excepción de Brasil y todo lo que se vende en Centroamérica. Desde hace 7 años, Morrison Ingeniero, antes de yo llegar al gobierno, tiene una oficina en Dubái, donde nosotros damos servicio con dominicanos mandados desde aquí, donde damos servicio de ingeniería. Agosto del 2020, llego a Edesur y ahí hago una declaración jurada. ¿Qué declaro en agosto del 2020? Bueno, declaro lo que tengo de manera directa y voy a señalar un aspecto de algo que yo declaro. Yo tenía un apartamento aquí en Naco que vivía desde el año 2012, que mucha gente que me está viendo ahora conoció, y tengo que dar la característica de ese apartamento. Un apartamento en el Naco, en la Fran Félix Miranda, en una torre donde yo vivía en el penthouse. Ese penthouse tenía 415 metros cuadrados. El metro cuadrado en Naco anda como por $2.500. Si eso lo llevamos a precio actual, estoy hablando que yo vivía desde el año 2012 en un apartamento que debía rondar a precio de hoy, como está el dólar, $900.000, algo así. Bueno, en el año 2021 yo lo declaro eso, pero no declaro la casa porque obviamente no existía. En el año 2021, por razones diversas, personales y familiares, mi hermano Nelson se había establecido en el año 2019 allá. Entonces yo agarré y vendí ese apartamento que tenía aquí en Naco, lo vendí a una persona que vivía en el tercer piso y que actualmente vive ahí, y en el 2021, en abril más o menos, agarro y lo vendo. Toma un préstamo en el Scotiabank y esa persona, firmamos el contrato y yo agarro $425.000 de esa venta que hice en ese momento de una propiedad que había declarado en mi declaración jurada y la transfiero de manera clara y legal a una cuenta en el Ocean Bank en los Estados Unidos, de donde tengo cuenta desde el año 2006. ¿Qué pasó? Que yo agarré de ese dinero que transferí $389.000 y de manera clara y transparente, sin ocultar nada, sin buscar testaferros, sin buscar nada tercero, voy y accedo a una vivienda que en ese momento estaba valorada en $837.000, doy $389.000, que es menos de la mitad, y consigo un préstamo a nombre mío, una hipoteca a 30 años. Oiga esto, o sea, que están diciendo que yo compré la casa. Tengo un préstamo de una hipoteca para que mis hijos estuvieran allá y estudiaran. Entonces, yo comencé, tengo todos los recibos de todos los pagos de eso. Obviamente, fíjense con qué lo compré, de manera transparente, de manera frontal. Por razones diversas, y de verdad y no quisiera profundizar porque hay aspectos ya muy personales que me tocan. En el año 2022, mi esposa y yo, y lo voy a decir claramente, yo nunca hubiese querido como llegar, pero todo funcionario público que su vida es pública tiene que llegar ahí. Bueno, llegamos a una situación en que nos vimos compelidos a tener que dividir bienes y cosas de ese tipo. Y esa situación de carácter personal llevó a que, bueno, esa casa que estaba allá, ella buscara un mecanismo de decir, bueno, si esta parte de lo que queda se va a quedar conmigo, yo debo buscar la forma de que tú te excluyas de eso, aunque tú mantienes todas las responsabilidades, como le he tenido siempre, de mi familia en sentido general. Y bueno, y ahí es que la casa adquiere, la propiedad de la casa la adquiere una compañía, que es ese que está ahí, y obviamente yo salgo totalmente de la vinculación por la separación que se da. Entonces, yo no tengo ningún vínculo real con esa casa, más bien mi responsabilidad es familiar mensual.
Esa noticia es la única que aparece firmada por una supuesta Josefina Villegas de Miami Independent, que no es identificada en la página web como miembro del equipo de ellos. Se agrega a la campaña mediática el ex asesor del presidente de Estados Unidos, Roger Stone, al publicar la noticia en su cuenta de X, insinuando que Morrison estaba siendo investigado en Estados Unidos. Pero quien ha sido investigado y acusado por las autoridades norteamericanas es el propio Stone, a quien Trump le conmutó la pena de prisión de 40 meses de cárcel por mentir al Congreso, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos en una investigación del Congreso sobre los intentos de Rusia de impulsar la campaña presidencial del 2016. Y no es producto de la casualidad que este personaje mantenga una estrecha relación con Jochi Gómez, quien lo definió como su mentor durante una visita de Stone a República Dominicana en mayo del 2025 para participar en la presentación de una inteligencia artificial de un evento producido por el propio Jochi Gómez. Ladies and gentlemen, my friend, my mentor, Mr. Roger Stone. Esta es una situación que no solo lo ha afectado a usted, sino también a su familia. ¿Cómo ha manejado esto? Han sido momentos muy difíciles, donde el silencio ha sido mi acompañante. Pero después que se ha puesto de manifiesto todo esto, la familia ha entendido, porque yo me preparé emocional y físicamente para poder enfrentar todo este tipo de situación, porque desde un momento sabía los retos a los que me estaba enfrentando. Con relación a las licencias que Decolor emite a Intran, a pesar de las jugosas ganancias que ha dejado a estas empresas, mientras el gobierno tenía que subvencionar al Intran por falta de recursos, porque todos los beneficios eran para estas empresas privadas. Ahí es que se perdieron 400 millones de pesos, posiblemente. Exactamente. Era la pérdida continua de Intran. Fíjese que la empresa declara que a ellos le deben 500, 600 millones. Sí, pero solo por el tema de pago RD hay 730. Entonces usted dice, pues aquí no se le debe a nadie. O sea, lo que pasa que ha habido una forma de distracción de recursos que obviamente ha lesionado al Estado Dominicano. Entonces, al final de cuentas, lo que yo quiero decir, hay una gran oportunidad y eso fue lo que nosotros vimos con un nuevo proceso de licencia, el poder tener un servicio que sea beneficioso para el ciudadano que adquiere el servicio, pero también que le deje beneficio al país. Contrataciones Públicas reconoció que esta nueva licitación ha desatado toda una jauría de acosos judiciales, presiones y chantajes, pero calificó la licitación como robusta y con un pliego de condiciones que garantiza que el software no sea propiedad exclusiva de la empresa. Hemos atendido las distintas solicitudes de investigación de empresas vinculadas directamente al proceso y algunas afines a la empresa Decolor que actualmente tiene el proceso, en las cuales han hecho observaciones puntuales al pliego de condiciones. Nosotros lo hemos declarado inadmisible. Precisamente, entre las maniobras para obstaculizar, ha sido un recurso sometido ante el Tribunal Superior Administrativo con el que impidieron la recepción de las ofertas hasta que se conozca el proceso el próximo lunes 14 de julio. El país debe de hacer la oportunidad de que exista un proceso competitivo para que se adjudique una empresa que cumpla con todas las características que se requiere para poder brindar ese servicio que se requiere. Mientras, las acusaciones de intento de soborno del funcionario fueron negadas por los abogados de la empresa Decolor, quienes calificaron la querella como una cortina de humo para favorecer a una nueva empresa con la licitación. Los únicos esfuerzos de acercamiento ante el señor Morrison era, uno, la deuda. Me debe casi 700 millones y viene y se acerca una licitación. Pero además el contrato, habían puntos que cumplir que todavía no se habían podido materializar precisamente por la falta de recursos. En cambio, el director del Intran señaló que la cortina de humo es otra.
y volviendo un poquito atrás, que el tema de la casa es como Sí, un el humo. morbo, es el humo, pero el tema central aquí es que al Estado Dominicano se le ha desfalcado por 730 millones y eso hay que resolverlo. Eso es lo central. El hecho de que una empresa como RD Pagos, que ganó, que no sé, que está prestando un servicio sin haber hecho una licitación, que esté ligada a Decolor y que algunos de los accionistas también son mencionados en casos en Panamá, me hace pensar, y sobre todo que hay una auditoría donde dice que hay un dinero, casi 800 millones de pesos, que ellos lograron revertir, o sea, en vez de ser el 10, recibían el 90. Eso es un escándalo tan grande que no entiendo cómo la acusación no va directamente hacia ellos. Sí, mire, sí, la realidad hay una acusación. Nosotros cuando hacemos el hallazgo del desfalco, le digo en noviembre, nosotros remitimos una comunicación y Contraloría hace la auditoría. La auditoría Contraloría la entrega a principios de este año y luego nosotros lo remitimos a la Procuraduría. Y en días pasados, el director de la unidad antifraude y también desde la Dirección de Compra y Contrataciones le llevaron formalmente, ya por parte de ellos, yo lo había remitido formalmente, ese expediente a la Procuraduría y sí, obviamente la Procuraduría tendrá que hacer sus investigaciones al respecto. Porque aunque lo del soborno es grave, definitivamente más grave son 800 millones de pesos que perdió el Estado Dominicano. Claro. Entonces ahora entiendo, si desde el 2004 se está denunciando a esta empresa, ahora entiendo por qué seguían contratándola. Y lo entiendo ahora, gracias a lo que usted acaba de hacer, de presentar esta querella por soborno. Sí, lo que pasa es, Nuria, que tuve la valentía de denunciar y marcar un precedente de un gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader, que en el año 2020 nos dijo que teníamos que ser transparentes. Denunciamos las irregularidades del contrato suscrito entre Obras Públicas y la empresa Decolor al presentar certificaciones falsas por un precio mayor al de otras empresas internacionales reconocidas y sin los estándares de calidad ofertados. Veamos un resumen del trabajo realizado en el 2004. El contrato del 2004 entre Obras Públicas y la empresa Decolor era para que se emitieran las nuevas licencias de conducir. Estas tenían el aval, supuestamente, ya que eran filial de una empresa mexicana reconocida en el área de licencias de conducir como era Cosmo Colores S.A., empresa que desmintió tener vinculación con la dominicana. Por lo tanto, la controversia no se hizo esperar, ya que se otorgó este contrato a una empresa sin ninguna experiencia en detrimento de empresas internacionales, al punto que la licitación la puso en cuestionamiento el embajador británico de ese entonces en el país, Andy Ascombe, quien pidió explicaciones de manera pública sobre la asignación del contrato a Decolor, pues la empresa inglesa De La Rue había ofrecido menos dinero, más experiencia, pero ganó Decolor. El precio fue otro problema, ya que la empresa había establecido que el Estado Dominicano pagaría por las licencias $12. Sin embargo, cuando se firmó el contrato realmente salieron cada una a $14.50. En aquel entonces, Freddy Pérez, ministro de Obras Públicas, defendió el contrato diciendo que la empresa cumplía con los requisitos de protección de seguridad con alta tecnología y que era compatible con agencias internacionales de seguridad, como huellas dactilares, holograma de seguridad y demás hierbas, y que sería una garantía para evitar que las licencias siguieran siendo falsificadas. A partir de que realizamos el reportaje, se demostró que las licencias no contaban con esos controles de seguridad que supuestamente ofrecían. Desde aquel entonces, los socios de la empresa han sido señalados en varios hechos engorrosos, comenzando por el cogerente de la empresa, el dominicano Jochi Gómez, quien en el 2012 fue acusado de hackeo a 44 correos electrónicos de empresarios y funcionarios de la presidencia. Y el norteamericano Rogelio Ramón Oruña Aguilar, cuyo nombre salió a relucir en mayo del 2020 cuando revelamos indicios de irregularidades
en la licitación del Ministerio de Defensa para la compra de 88 termómetros corporales para ser usados en operativos contra el COVID-19 y 15 Confiscope, aparatos que sirven para hacer pruebas rápidas de dengue. Fuimos a comparar precios con los distribuidores vía internet y encontramos un costo en dólares de unos $499. Pedimos una cotización para una compra de 88 termómetros corporales y el precio con transporte, ITEVI, arancel, beneficios de un 30%, lo cotizaron en $52,269. Recuerden que el precio lo estableció el ministerio en $167,880. El por qué estimar con un precio tan alto no se entiende, ya que con una simple verificación, chequeo, se puede saber el precio real que está en el mercado. Pero eso no fue la única sorpresa que nos llevamos en esa ocasión. Cuando uno lee las especificaciones de este termómetro corporal, no es para medir temperatura del cuerpo, no señores, sino es de uso industrial, para sistemas eléctricos de empresas, ideal para aplicaciones, por ejemplo, comerciales de electricidad y de climatización. A raíz de ese reportaje, el Ministerio de Defensa suspendió la licitación y de esto se hizo eco también el influyente periódico de Panamá, La Prensa, ya que Rogelio Oruña es una persona muy conocida en esos predios por sus cuestionables negocios y sus vínculos con el expresidente de ese país centroamericano, Ricardo Martinelli. En una investigación de octubre del 2013, lo señalaron como intermediario. Citamos: las cárceles modulares que iban a construir la empresa italiana Vermark no se hicieron, pero sus directivos confesaron haber pagado sobornos a altos funcionarios panameños. De acuerdo con las pesquisas, en Italia se hicieron pagos en el 2010 y 2011 por alrededor de $850,000 a personas de gran cercanía con el presidente Martinelli. Según documentación y declaraciones obtenidas por los fiscales de Italia, esos pagos fueron hechos a Rogelio Oruña, representante de IBT Group Panamá, que a su vez canalizaría estos fondos a funcionarios del gobierno panameño. La Prensa de Panamá, en un reportaje firmado por Hereida Prieto Barreiro, también informó en abril del 2013 que más de $3.3 millones, supuestamente producto del narcotráfico, fueron confiscados en casa de campo en las residencias del empresario cubano-estadounidense Rogelio Oruña y del representante de Coca-Cola en Puerto Rico, Alejandro de la Cruz, por agentes de la DEA de Estados Unidos y autoridades de República Dominicana. En el país, el periódico Acento reprodujo la noticia, pero estableció que la DNCD desvinculó a ambos empresarios sin investigarlos. Y si fuera poco, todavía hay más. Otro proceso legal que todavía está en los tribunales, que involucra a Decolor, ya que fue fiadora solidaria de la empresa adjudicada Transcor Latam, es la contratación de la red semafórica del Gran Santo Domingo por $1,317 millones, cuando estaba previsto por $100 millones. Contrataciones Públicas constató que, al igual que en la licitación de las licencias en 2004 que nosotros denunciamos, presentaron certificaciones falsas de compañías internacionales. La empresa alegó tener 19 años de experiencia, a pesar de haber sido registrada en 2022, o sea, 7 meses antes de la licitación. Aparte de que no preveía la transferencia del software ni del hardware a favor del Intran, comprometiendo la continuidad del servicio, como se evidenció con el apagón de la red semafórica que afectó 55 intersecciones del Distrito Nacional entre el 27 y el 30 de agosto. Con esto se apaga el sistema entero. Y mañana entonces, Carlos Pimentel, ojalá que pueda dirigir él el tránsito. Esto no es una amenaza, esto es una advertencia para que él y sus secuaces así lo sepan. En esa ocasión, el Intran reveló que el apagón de los semáforos fue causado por Transcor Latam,
de forma intencional, por lo que rescindió el contrato. Actualmente el sistema está bajo de control del Estado Dominicano. Y seguimos. Mientras se conocía este caso de los semáforos, también salió a relucir un acuerdo de cooperación el 23 de junio del 2020 con una vigencia de 12 meses entre Aurix, una empresa de Jochi Gómez, presentada como una empresa dedicada a la recopilación y análisis de datos, y el Ministerio de Defensa, calificado por la PETCA como oculto y de malas intenciones al no encontrarse debidamente registrado en la institución, ya que el empresario quería participar en captaciones e interferencias de informaciones manejadas por organismos destinados a la seguridad nacional. De Transcorp Latam. ¿Qué otra cosa le puede interesar a ellos para agarrarse tan firmemente a ese contrato? Bueno, lo que pasa es que ese es un contrato que viene, ellos de una u otra forma vienen dando ese servicio desde el año 2004, 2005. Tiene un arraigo muy fuerte con ese servicio y obviamente vinculaciones diversas que durante años generan de una u otra forma compromisos, por decirlo así. Entonces, hay que profundizar cuáles son las raíces que llevan a tener esta conexión con ese contrato. ¿Ha sentido miedo? Mira, ¿Ha sentido que pueden afectarlo, ya no moralmente, sino físicamente? Mira, realmente como todo ser humano, uno siempre tiene la precaución y siente temor, porque no voy a decir, bueno, siento el temor del tema de lo que puedan hacer, de lo que puedan decir, porque somos humanos. Ahora, te voy a decir algo. Yo, Milton Morrison, si tuviera que hacerlo nuevamente por beneficio del país, lo hago. Yo vine a ser un servidor público que nunca había participado en la política hasta hace 7 años que formé un partido. Siempre me desarrollé en el sector privado, pero por mi país y por mi sociedad, para que esto se pueda transparentar, lo haría 1, 2 y 3 veces, cueste lo que cueste, porque mi compromiso con la República Dominicana y cuando decidí salir del sector privado para vincularme en la política y ser un servidor público, lo hice con plena conciencia. Y es decir, no se trata de Milton, se trata de muchos servidores públicos que yo sé que son honestos, pero que se ven atrapados en estas situaciones que ciertas mafias delincuenciales los acorralan y quizás no tienen el valor de hacerlo. En mi caso, yo tengo el valor. No me arrepiento porque sé que esto marcará un antes y un después en el ejercicio público. Y yo creo que esa es la impronta que tenemos que dejar. Porque cuando se me ofreció $1 millón en efectivo y se me ofrecieron 3 millones de pesos mensuales por 5 años mientras tuviera el contrato, yo pensé en que no podía primero defraudarme a mí, no podía defraudar a mi familia, no podría defraudar a mis padres, a mis hijos, al presidente Abinader, que ha tenido un gobierno él de manera directa, que a mí me consta, que es un hombre que ha estado de frente, impidiendo ese tipo de acciones. No le podía fallar a él, que me ha dado 2 veces una oportunidad de acompañarlo en su gobierno y no podía fallarle al país. Es el único contrato privado del Ministerio de... Los ejemplos analizados demuestran con claridad que los sobornos no son actos aislados, sino piezas fundamentales de estructuras mafiosas que aprovechan su poder económico para infiltrarse en instituciones públicas y dominarlas desde adentro, permitiéndoles operar y prosperar durante años, incluso décadas. Con todo esto, la otra preocupación sería cuántas instituciones públicas operan bajo el control de estas redes mafiosas.